Sí, gloria al Señor. Pues bienvenidos a la casa del Señor. Me alegro mucho de volver a veros. Y la verdad que veo caras nuevas y me gusta mucho de ver que es Dios quien trae a su oveja a beber al abrevadero. Gloria al Señor. Muy bien, como ya dijo el pastor, hoy no iba a poder estar aquí. Y me dijo, te voy a dar a ti el privilegio de que tú estrenes púlpito. Que estrenes púlpito. Yo le digo, me hubiese gustado que lo hubiese hecho él, la verdad. Pero gloria a Dios. Lo importante no es el púlpito, sino la palabra que sale del púlpito. Amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, vamos a orar al Señor. Que el Señor tome el control de todo lo que se diga y de todo lo que se haga para su gloria. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí en tu casa, Señor. Por el privilegio que tenemos de poder disfrutar de tu presencia, Señor. De poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú hagas milagros en cada uno de nosotros. El mayor milagro, Dios mío, es que tú cambies nuestro corazón, que tú cambies aquellas actitudes en nosotras, Señor, que no te glorifican, Señor. Padre, extirpa, Señor, de nuestro ser todas aquellas cosas que no te honran, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Pues quisiera compartir una palabra que esta semana el Señor ponía en mi corazón. Se encuentra en 2 de Timoteo 2:19 y dice así, no sé si, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Aleluya. Esta segunda y última carta que Pablo le escribe a Timoteo es una carta de lo más personal e íntima que le escribe. Pues el apóstol Pablo ya está en el final de sus días, ya está pronto para partir con el Señor, está en el último tramo de su carrera y él en cierto modo era consciente de esa etapa que estaba experimentando Timoteo. Timoteo era un fiel discípulo del Señor que a pesar de su juventud ya estaba ejerciendo de líder en la iglesia, ¿no? Pero en ese tiempo se estaban creando, se estaban levantando tormentas alrededor de él, ¿no? Y estaba pasando una etapa complicada, ¿no? Y Pablo quiere animarlo, ¿no? Y porque como antes hemos leído, ¿no? A veces cuando está uno en medio de tormentas, en medio de problemas, a veces uno pierde el enfoque, ¿no? Y Pablo le dice, como hemos leído, le recuerda que el fundamento de Dios está firme, ¿no? Pablo le dice, Timoteo, no tengas temor, porque el fundamento de Dios es firme. Los propósitos que Dios tiene con su iglesia se van a cumplir.
Así que no temas, porque la iglesia es de Dios. Y dentro de la iglesia se estaban levantando, por un lado, falsos hermanos que le estaban haciendo la guerra, no sé si por celos o por envidia, le estaban haciendo oposición. Y por otro lado también se estaban levantando falsos maestros que estaban introduciendo en la iglesia falsas doctrinas, que estaban procurando a muchos desviarlos de la verdad, ¿no? Y Timoteo estaba entrando ahí como en una pequeña crisis. Me imagino que diría él, me siento desbordado, me siento, esto como que me supera, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo nos pueden venir situaciones en la vida que nos podemos sentir desbordados. ¿Cuántos algunos han sentido así alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos. Pero Pablo le da una serie de consejos que yo lo he tomado. Lo he tomado para mí y lo he tomado para ti. Y si tú quieres terminar la carrera en victoria, es necesario que tú y yo prestemos atención a estos consejos. Hubo hace años una película, yo no la vi, ¿no? Pero me acuerdo del título, seguramente tú también, una que se decía, ¿cómo ser mujer y no morir en el intento? ¿No? Y yo le cambié el título, ¿no? Y le he puesto, ¿cómo ser cristiano y no morir en el intento? ¿Sabes? Porque, por desgracia, hay muchos que comienzan la carrera, pero pocos son los que llegan hasta el final, ¿vale? Jesús mismo experimentó eso. Cuando Él inició el ministerio y hacía milagros y prodigios, la gente le seguía a mogollón, ¿verdad? Pero cuando Él empezó a predicar el reino de Dios y empezó a enseñar cómo era el camino, dice que muchos le dejaron. Tan solo se quedaron sus discípulos con ellos, ¿verdad? Y hay mucha gente que quieren ser cristianos, ¿vale? Pero por desgracia cuando van caminando ven que ser cristiano no es lo que ellos se pensaban. Y al final retroceden y vuelven atrás, ¿no? Entonces Pablo da aquí una serie de consejos que tú y yo necesitamos tomar. Y el primer consejo que le dan está en 2 Timoteo 1:6 y le dice, por lo cual... Vale. Sí. ¿Se oye? No. Espérate. Sí. ¿Sí vino? Muy bien. Gloria al Señor. Le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Lo primero que tú y yo debemos de hacer para afrontar situaciones difíciles es llenarnos de Dios. Es llenarnos de Dios. Es ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos capacita para vencer. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para que tú y yo podamos vencer, necesitamos a aquel que ya venció. Amén. Aleluya. Por eso necesitamos llenarnos de Dios cada día. Si tú eres un cristiano que se conforma con cumplir ciertos ritos de ir a la iglesia o de leer la Biblia de vez en cuando, eres como un coche que camina en reserva. Más tarde o más temprano te quedarás tirado, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo te aconsejo que avive el fuego del don de Dios. Necesitamos avivarnos en el Señor. ¿Y cómo se aviva uno? Podemos ver al Señor que Él, antes de ser entregado, antes de ir crucificado, dice la Biblia que Jesús se retiraba al desierto a orar.
a estar en intimidad con el Padre. Y allí volvía fortalecido. Y tú y yo necesitamos tener tiempo, como dicen esa palabra, tiempo de calidad con el Señor. No buscar a Dios a la ligera, para callar mi conciencia, sino dedicarle tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidas. Gloria al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces, por desgracia, lo tenemos todo al revés. Buscamos primeramente otras cosas que consideramos necesarias, y si me sobra tiempo, lo dedico a Dios. Pero no tiene que ser así. Tenemos que buscar a Dios primeramente. Aleluya. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ese consejo nos lo da Pablo a ti y a mí. Luego le da otro consejo también muy importante. Le dice en 2 Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. De valentía. Hoy en día, ser cristiano es para valientes. Y conforme más pase el tiempo, necesitamos ser más valientes. Porque cada vez hay más voces que se levantan contra el cristianismo. Cada vez vienen gente a desafiarnos, a querernos callar la boca, pero necesitamos ser valientes. Aleluya. Hace un tiempecillo, a mi hijo Jairo, ¿no? Por las noches, él leía la Biblia y lo que él leía, una porción de la Escritura, pues lo ponía en el estado, en el WhatsApp, ¿no? Y yo lo veía y la verdad que me gustaba, ¿no? Creo que se llamaba el Evangelio de la Noche, algo de eso, ¿no? Y yo le decía, qué bien, Jairo, me gusta eso, de verdad que yo pensando que otros compañeros, niños, pues lo podrían ver, lo podrían leer, ¿verdad? Pero luego al tiempo vi que dejó de hacerlo, ¿no? Y le pregunté, digo, Jairo, ¿por qué? Ya no te veo que ponga en el estado, ponga esos versículos tan bonitos que ponías, ¿no? Y la respuesta fue, es que mis compañeros se ríen de mí, ¿sí? Se burlan, hacen bullying, ¿verdad? En las redes sociales puedes poner de toda la porquería, de todo, y la gente se ríe y todo, pero si pones algo de Dios, enseguida se levantan y te hacen bullying, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, sé valiente, no te intimides, no te intimides, porque lo que tú has recibido de Dios es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y dominio propio. Gloria al Señor. El domingo pasado le compartí a una hermana joven, le dije que yo de jovencillo, yo era muy temeroso, era de verdad muy miedica, ¿verdad? Digo, pero cuando yo conocí el Evangelio con 19 años, digo, el Señor me sanó de eso. El Señor me transformó. La verdad que Dios empezó a hacer cosas que yo en la vida me podría imaginar. Con 22 años, 2 o 3 años, empecé a ir con algunos hermanos, empecé a ir a la cárcel antigua a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y íbamos un grupito allí a la cárcel vieja, que aquella cárcel imponía, no es como las nuevas que ahora parecen otra cosa, aquello imponía, ¿verdad? Y me acuerdo una semana que claro, antes no había WhatsApp, y quedábamos tal día a tal hora.
Y un día fui yo y por diversos motivos ninguno más pudo ir. Y yo estaba allí en la puerta con mi Biblia. Y yo dije, ¿qué hago? Me voy a mi casa. Digo, ¿cómo me voy yo a mi casa? Yo he venido a predicar el Evangelio, ¿no? Y me dispuse a entrar y entré solo, ¿no? Y cuando nos reuníamos allí, pues había que entrar allí en los patios aquellos a buscar a la gente y de verdad que aquello impresionaba con todas las pintas que había allí, gente que estaba... Cuando la droga estaba en todo su apogeo, ¿no? Que había muchos que estaban de la cabeza estaban malas, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo me veía allí dentro, me vi con el valor suficiente de estar allí. Cosa que otros años, eso hubiera sido impensable. Yo me iba a meter allí con aquellos locos, impensable. Pero el Señor transformó mi cobardía en valentía. Gloria al Señor, ¿no? Porque el Espíritu de Dios... Porque el Espíritu de Dios te da valentía. Aleluya. Hace poco vi una noticia, bueno, no hace poco, ya hace más tiempo, ¿no? Que me llamó la atención, ¿no? Y como todos sabemos, en este periodo estamos viviendo dos guerras. Por un lado está la guerra de Ucrania y Rusia, por otro lado la guerra de Israel con Hamás, ¿no? Y observé una cosa, que cuando en Rusia estaba invadiendo Ucrania y entraron ahí en ese conflicto, pues hubo muchos soldados rusos, gente que estaba en reserva, que fueron llamadas para ir a combatir, que muchos jóvenes se fueron del país porque no querían ir a la guerra, ¿no? Pero luego me llamó la atención que, en cambio, cuando aquel fatídico 7 de octubre en Israel, que jamás invadió Israel, ¿verdad? Y se declaró una guerra, muchos soldados israelitas, incluso que estaban en reserva, se ofrecieron para ir a defender su país. No solo hombres, sino mujeres, jóvenes, se alistaron para ir a defender a su país. Y vi el contraste, ¿no?, de que unos huían, no querían ir a la guerra, querían poner su vida a salvo, pero otros se ofrecieron para ir a luchar, para ir a defender su país. Aleluya. Y esos son los soldados que Dios está buscando. Esos son los cristianos que Dios está buscando, ¿no? Gente que se ofrece para ir a defender la verdad. Gente que se ofrece para ir a predicar la palabra de Dios, ¿no? Dice la Biblia que todo aquel que procure salvar su vida, la perderá, ¿verdad? Pero aquel que esté dispuesto a perderla por la causa de Dios, ese la hallará, ¿no? Y el otro consejo, un tercer consejo que le da Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 3, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya, ¿no? Tú sufre penalidades como un buen soldado de Jesús. Hoy en día, la verdad es que muy poca gente quiere sufrir, ¿verdad? Antes nos estaba hablando Sara del sufrimiento, ¿no? Dios usa el sufrimiento para sacar cosas buenas de nosotros. Pero yo estaba pensando de que una cosa es el sufrimiento que te viene, porque tal vez Dios lo permita, porque nos viene a todos. No creo que alguien atraviese este mundo sin sufrir. Todos experimentamos. Una cosa es que el sufrimiento te venga porque viene, y otra es que uno esté dispuesto a sufrir, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y Pablo fue un hombre que amaba tanto a Dios, estaba tan agradecido a Dios por lo que él había hecho en su vida, que estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio. Estaba dispuesto a sufrir. Y gloria a Dios que es necesario, ¿no?, que tú y yo estemos dispuestos a sufrir por el Evangelio, a soportar por amor
a Dios y por amor a su iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, aunque te encuentres desbordado por los problemas que surgen en la iglesia, está dispuesto a sufrir, esté dispuesto a llevar esa carga por amor a Dios. Yo recuerdo hace años que una mujer mayor empezó a venir a la iglesia, ahí en Armilla, ¿no? Y empezó a venir y a poco tiempo dejó de venir, desapareció. Y un día iba yo caminando por Armilla y me la encontré de cara. Y claro, la paré y la saludé, ¿no? Y ya pues me preocupé por ella. Y dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le pregunté, ¿qué te ha pasado? Que ya no te veo, ¿no? Y por lo visto parece que tuvo algún conflicto con algún hermano, ¿no? Y dejó de venir, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no?, lo que ella me dijo, ¿no? Dijo, yo ya he sufrido mucho en la vida, yo ya no quiero más problemas, ¿no? Yo los años que me queden quiero vivir tranquila, ¿no? Y eso es una trampa del diablo, ¿sabes? Es una trampa del diablo. Porque si tú eres de los que quieres vivir tranquilo, que nadie me moleste, estás entrando en el juego del diablo, ¿sabes? Mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, mientras tengamos la fuerza, tenemos que luchar por la verdad. Tenemos que luchar por hacer la voluntad de Dios, ¿no? La Biblia dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es apto. Así que no mires para atrás ni para ver quién hay detrás tuya. Mira para adelante siempre. Mira siempre hacia adelante, confiando en el Señor, confiando de que Dios es poderoso para abrir el mar, para que tú puedas pasar. Gloria al Señor. Dios está buscando soldados valientes, que estén dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Me llamó la atención ayer mi cuñada de Málaga, la cual le mando un saludo porque luego siempre me escucha. Y toda la mañana me manda sus devocionales, me manda, ¿cómo llamamos? Reflexiones de uno y de otro, ¿no? Y me mandó una reflexión de Martin Luther King, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Porque va en tono, ¿no?, a lo que estoy predicando, ¿no? Y dijo Martin Luther King, el propósito de la vida no es ser feliz, tampoco obtener placer, ni evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Amén. Aleluya, gloria al Señor, ¿no? El propósito de la vida no es ser feliz, no es buscar placeres, no, ni tampoco, ni siquiera evitar el dolor, ¿no?, sino hacer la voluntad de Dios. Si Dios ha permitido esto en mi vida, por algo será, ¿no? Yo voy a unirme al Señor, voy a unirme a su propósito, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, que para los que aman a Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Gloria a Dios, ¿no? Y luego otro consejo que le da un poquito antes, en el capítulo 2, verso 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay una gracia que Dios ha provisto para su iglesia. Hay una gracia especial. Y dice en Hebreos 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de su gracia para hallar esa gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo podríamos definir qué es esta gracia? ¿Qué es gracia? Somos salvos por la gracia de Dios, que es un regalo, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere esta gracia concretamente? Y el otro día el Señor me habló de una manera peculiar. Estaba yo en una tienda de repuestos y había un señor delante mía. Y él estaba pidiendo consejo al dueño, ¿no? Y le estaba diciendo, es que tengo
un problema en el coche es que veo que el motor me hace un ruido, no sé qué. A ver, ¿tú qué me aconsejas? ¿Qué me podrías dar? ¿No? Entonces, el dueño le sacó un bote y le dijo, mira, este es un aditivo antifricción. Ay, claro, antifricción. ¿Y eso qué es? Y entonces le explicó, ¿no? Dice, mira, esto es un lubricante que impide que los elementos del motor, cuando rocen, se desgasten. Y me llamó la atención, ¿no? Esa definición. Es un lubricante que cuando lo echa al motor, cuando los elementos rozan, impide que se desgasten. Y vi que eso es la gracia. La gracia es un lubricante que Dios pone en tu vida, que cuando pasas problemas, tienes roces, impide que te quemes, impide que te amargues, ¿vale? Dios te da gracia para soportar situaciones que a veces son muy difíciles. Yo he visto a hermanas pasando situaciones realmente difíciles y verle siempre una sonrisa. Y digo, hay que ver la situación que vive esta hermana y siempre tiene una sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios. Tiene ese lubricante en su alma que impide que te amargue. Aleluya. Impide que te amargue, Y esta gracia la necesitamos en muchas áreas de nuestra vida. En la iglesia, en las relaciones de unos con otros, necesitamos ese lubricante. Porque todos somos de nuestro padre y nuestra madre. Y a veces surgen esos roces, esos malentendidos, esas malas palabras en el hogar, en la familia, en el matrimonio. ¿Necesitas lubricante en el matrimonio? ¿Necesitas? Tú dirás, uno no, 2 botes. Gloria a Dios, ¿no? Pero gloria a Dios. Del trono de la gracia, nunca se agota, esa gracia nunca se agota. Puedes venir y decir, Señor, dame gracia para soportar esta situación. Dame gracia, aleluya. A veces estar al lado de personas, cuidando personas enfermas, necesita esa gracia para soportar, ¿verdad? Que no pierda la ternura. Nosotros, mi familia, mi hermano, estamos ahora cuidando a mi madre con 91 años y a veces se pone en un estado de ansiedad, ¿verdad? Que necesitas tener gracia de Dios para estar con ella, ¿no? Para tratarle con amor, con delicadeza. ¿Vale? A veces le entra un estado de ansiedad y le tienes que dar corriendo la pastilla, la Transilium. Póntela debajo de la lengua. A veces me dan ganas de tomármela yo, ¿sabes por qué? Pero gloria al Señor, ¿no? Que cualquier situación en la que estés, por donde tengamos que pasar, el Señor da gracia. Aleluya. Aleluya. Yo cuando mi madre se pone así, recuerdo, digo, cuánto sufrimiento yo le tuve que dar cuando yo era niño, ¿no? Cuántos desvelos tuvo que pasar, ¿no? Y entonces me digo, aguanta, Eri, aguanta. Aguanta, gloria al Señor. Qué bonito al Señor. Hay una gracia. Y Pablo le aconseja, esfuérzate en esa gracia, esfuérzate en venir y comprar de esa gracia. Aleluya. Para que puedas soportar. Y ya por último, el versículo que he leído al principio, cuando dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo le dice, Timoteo, no tengas temor.
el Señor sabe a los que son suyos. Timoteo, aunque algunos se vayan de la iglesia, los que son del Señor permanecerán, ¿sabes? Porque ya el Señor lo enseñó en la parábola, ¿no? Que a veces el trigo y la cizaña crecen juntos, pero al final de los tiempos el Señor apartará el trigo de la cizaña, ¿no? Entonces dice los que son suyos, dice, teniendo este doble sello, el Señor conoce a los que son suyos y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces es como que Dios pone ahí un doble filtro. Por un lado, el Señor sabe quién es de Él, y por otro lado, dice, los que son de Dios son aquellos que se van a apartar de toda iniquidad, de toda inmundicia, de toda inmoralidad. Los que son de Dios son aquellos que tienen en su corazón el deseo de agradarle, tienen en su corazón el deseo de santificarse, saben lo que es de Dios, lo que es del mundo, ¿verdad? Y se esfuerzan por santificarse, ¿no? Pero luego dice aquí, le pone otro ejemplo muy bonito. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra, santificado y útil para el Señor. Y a mí me hablaba el Señor con esto, es algo muy claro, ¿no? Dice, el que se limpia de estas cosas será un instrumento útil para el Señor. Pero si no te limpias de estas cosas, si tú consientes el pecado y la inmoralidad en tu vida, también va a ser usado. Pero el que te va a usar no va a ser el Señor. El que te va a usar va a ser el diablo. Así de claro, ¿no? Y yo te pregunto, ¿quién quieres que use tu vida? ¿Qué quieres que sea de tu vida? ¿Quieres ser un instrumento de honra para el Señor? ¿O quieres ser un instrumento sucio de deshonra? Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y yo no quiero ser de los que desparramen mi vida, viviendo perdidamente. Yo quiero que mi vida sea un instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Un instrumento útil y santo para Dios. Alguien dijo que un cristiano tiene que ser como una pastilla de jabón. Dice que tiene que ir desgastándose, dejando buen olor en los demás. Amén. Y tú y yo tenemos que ir desgastándonos por servir a los demás, dejando olor grato, que es la presencia de Dios. Aleluya. Así que estos son los consejos que Pablo le dio a Timoteo. Estos son los consejos que Dios nos da. Si estás viviendo una situación difícil, si te sientes sobrepasado, necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos buscar la llenura de Dios. Que nuestro corazón se avive para con Dios. Aleluya. Necesitamos ser valientes, ser soldados valientes, que están dispuestos a sufrir por el Señor, que no se acobardan cuando vienen situaciones difíciles, sino que son valientes. Aleluya. Necesitamos esforzarnos en ir al trono de la gracia, que ese lubricante esté en nuestras vidas. Aleluya. Y por último, como hemos leído, esforzarnos por limpiar nuestra vida para que Dios nos pueda usar. Gloria al Señor. ¿Te han gustado los consejos? Sí. Me alegro. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Le he pedido a los músicos que si podíamos cantar una alabanza.
Vamos a orar mientras ellos salen y se preparan. Aleluya. Vamos a ponernos delante de Dios. Cierra tu ojo y ora al Señor. Tú sabes cómo estás y Dios también sabe cómo estás. Dios sabe si estás lleno, medio vacío. Pero sea lo que sea, en esta mañana el Señor quiere avivar tu corazón. Dios quiere darte ánimo, Dios quiere decirte, no temas, hijo mío, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Espíritu Santo. Vamos a cantar esta canción que Dios puso en mi corazón, que dice, quiero estar firme, inamovible. Ayúdanos a estar firme en ti, Señor. No queremos ser una caña zarandeada por los vientos, Señor. Queremos estar firmes, Señor, en ti. Obra, Espíritu Santo. Gracias, Señor.